Era el 7 de marzo de 1875 cuando nació en un poblado llamado Chibourg, en los Bajos Pirineos de Francia, uno de los compositores que fueron de las dos figuras musicales francesas más grandes del principio del siglo XX, Maurice Ravel. Acompáñenme para conocer a este fantástico compositor que amplió la gama de colores musicales en el tratamiento orquestal. Bienvenidos. Ravel fue un extraordinario compositor y un orquestador maravilloso, de los más imaginativos que ha existido y que a la fecha pocos se le igualan. A diferencia de otros compositores que hemos conocido en sus respectivas biografías, Ravel no fue un niño prodigio, pese a que inició a tocar el piano a los 7 años. Fue la voluntad y constancia de este joven músico que permaneció en el conservatorio el desusado y largo periodo de 16 años, lo que le llevó a demostrar su valía y a ser considerado el joven compositor más discutido de Francia. El otro compositor 13 años más grande que Maurice fue nada menos que Claude Debussy. Estos dos grandes genios franceses son clasificados en la categoría de impresionistas, pese al disgusto de Debussy, ya que se consideraba a sí mismo un simbolista. Pero efectivamente son considerados como los únicos impresionistas importantes. Debussy era un compositor sensual de linaje que corre desde Chopin hasta Gounod y Massenet, en tanto que Ravel era mucho más objetivo, un amante de la precisión cuya línea de influencia va desde Liszt, Saint-Saëns y Gabriel Fauré, que fue su maestro. La música de Debussy flota sobre un colchón de aire, en tanto que la de Ravel late como un cronómetro bien aceitado, y bien lo decía Stravinsky, Ravel es un relojero suizo. En su tiempo, a Ravel se le acusó de artificial, pues según esto su música estaba llena de artificios. Sin embargo, al compositor nunca le preocupó el calificativo. Dijo Ravel a sus detractores: ¿han pensado alguna vez que uno puede tener un carácter artificial por naturaleza? Lo único que le irritaba era que los críticos lo calificasen de imitativo cuando afirmaban que copiaba a Debussy. Es probable que se conocieran este par de maestros en 1901, pero no hay certeza, pues no existe posible correspondencia entre ellos. Aunque Debussy aparentemente tenía antipatía por la música y el éxito de Ravel, Maurice siempre habló de Debussy con mucha dignidad y modestia, pues admiraba su obra. Tanto que entre 1909 y 1910 Ravel transcribió para el piano Nocturnos y La siesta de un fauno, ambas de Debussy. Ravel se hizo muy famoso a partir de 1905, luego de un acto por demás escandaloso, ya que el jurado del instituto no le dejó competir por el premio de Roma, cuando ya anteriormente en 1901, 1902 y 1903 había competido sin obtener el primer lugar. Los diarios recogieron la historia y, junto con los círculos musicales, llenos de indignación, tomaron partido por Ravel. Luego de esto, se retiró del conservatorio. A grandes rasgos, este menudo hombre de 1,60 m de estatura, con una pulcritud en su vestir que raya en el dandismo, hoy posiblemente llamado metrosexual, nunca se casó y jamás se le asoció con ninguna mujer u hombre alguno. Vivió con discreción y hasta el final de sus días la vida del compositor. Durante mucho tiempo fue miembro de un grupo llamado Los Apaches, en donde desfilaban el compositor Florent Schmitt, el poeta Tristan Klingsgor, el escritor Léon Paul Fargue, el crítico Dimitri Calvo-Corezzi y el pianista español Ricardo Viñes, condiscípulo de Maurice en el conservatorio y que estrenaría casi toda la obra para piano de Ravel y Debussy, entre otras famosas figuras de la intelectualidad francesa.
Escribió antes de la Primera Guerra Mundial en 1914 obras tales como el Cuarteto para cuerdas en fa mayor, Les Six Auriculaires, Scheherazade, la Sonatina, Introducción y Allegro para arpa, clarinete y cuarteto de cuerdas, valses nobles y sentimentales, Ma Mère Loa, la Hora Española, Daphnis y Chloe, el trío en la menor, entre otras. Eventualmente se reunieron Ravel y Stravinsky, que se profesaban mutua admiración. En 1913, ambos colaboraron en una orquestación de Kovanchina de Mussorgsky destinada a un ballet. Ravel intentó alistarse en el ejército, pero con escasa estatura y peso fue rechazado. Solo en 1916 fue aceptado como chofer de camión y en 1917 fue transferido a París, donde se le dio de baja debido a su mala salud. Ese mismo año murió su mamá, a la que amaba mucho. Viajó a los Estados Unidos en 1928, donde escuchó raudales de jazz que incorporaría, entre otros rasgos, a su propia música. Allí mismo conoció a un joven George Gershwin, el cual pidió ser su alumno, pero Ravel se negó. Según una anécdota no confirmada que nos contara nuestro maestro de música en clase, Ravel le contestó a Gershwin: ¿para qué ser un Ravel de segunda, pudiendo ser un Gershwin de primera? Entre las heridas que tuvo en un accidente automovilístico en 1932, la pérdida del control de sus extremidades en 1933, la pérdida de la memoria a continuación, un colapso nervioso y la incapacidad de coordinación, aunque su mente funcionaba normalmente, se sometió en 1937 a una intervención quirúrgica en el cerebro, del cual nunca se recuperó. Muere el 28 de diciembre de 1937. De las obras que escribió durante la última década de su vida, se encuentran la obra lírica L'Enfant et le Sortilège de 1925 con texto de Colette. Asimismo compuso sus obras mayores: El sombrío concierto para la mano izquierda de 1929, compuesto por el pianista Paul Wittgenstein, quien perdiera su mano derecha durante la guerra, y su exuberante concierto para piano y orquesta en sol mayor de 1931 con tintes jazzísticos. Dicen los que saben que las principales ideas musicales con que siempre se condujo Maurice Ravel en sus obras son: 1. Unidades autónomas perfectamente definidas. 2. Más que usar el desarrollo en evolución continua, se estructura a partir del contraste sonoro y la repetición variada. El Bolero de 1928 es un claro ejemplo de ello, con su único tema en un crescendo colorístico. 3. Formas de trazo exacto. 4. Armonías crudas con origen en su periodo neoclásico, anunciado en su obra La tumba de Couperin, continuando con su sonata para violín y cello de 1922 y hasta la sonata para violín y piano de 1927. 5. Concebía la imitación como un procedimiento válido. Son ejemplos a la manera de Xavier y a la manera de Brodin, ambos de 1912. Y 6. Mostraba interés en las formas clásicas, evidenciado en la sonatina para piano de 1905 y el trío con piano en la menor, por mencionar algunos. Como el gran orquestador que era, Ravel confeccionó nuevas vestimentas orquestales de hechuras perfectas. Orquestó a figuras tan grandes, tan importantes como Xavier, Debussy, Rimsky-Korsakov, Schumann y Mussorgsky. Su precisión revela a un artista cuya imaginación estaba al servicio de la exactitud calculada. Ravel dejó un reducido número de obras, principalmente para piano, pero él mismo se encargó de elaborar maravillosas transcripciones para orquesta, tales como Mi madre la oca, Pavana para una infanta difunta, La alborada del gracioso, Rapsodia española y sus valses nobles y sentimentales. Ravel también se adentró en el mundo de la chanson française,
A través de historias naturales y los 3 poemas simbolistas de Stéphane Mallarmé, se apoya en el arte y tradiciones populares de Francia. Basados en elementos como suites y danzas de la tradición barroca francesa, Ravel compuso el Minuet antiguo, la Pavana para una infanta difunta, la tumba de Couperin. También realizó temas de influencia extranjera con giros idiomáticos en el uso de estereotipos y la tradición no francesa. Por ejemplo, de origen español, la Rapsodia española, la Hora española y Don Quijote a Dulcinea. De Austria, la Vals. El Cigán, de influencia gitana. El blues norteamericano en su sonata para violín de 1927, así como del jazz en su concierto para la mano izquierda. Igualmente, podía ser tan poderosamente descriptivo en su música a través de obras que invocan y reflejan el impresionismo en su impetuosa imaginación musical, brillante técnica instrumental y armonías llenas de colorido, tales como Miroir, Gaspard de la Nuit y su ballet Daphnis y Chloé. Al trabajar dentro de una tradición clásica que apreciaba la originalidad, Ravel evitó repetirse a sí mismo gracias a un amplio espectro de fuentes y poniendo de manifiesto en cada obra su sello individual. Agradezco tu compañía en este acercamiento a uno de los más grandes genios de la música. Si ha sido de tu agrado este video, te agradecería que lo marcaras con un me gusta, te suscribas a este canal y selecciones la campanita para recibir notificaciones sobre los videos que voy subiendo a esta plataforma. Y por supuesto, que lo compartas con tus amigos y familiares que aman y disfrutan de la música y su historia. De igual forma, te dejo las redes en que Big Man Music tiene presencia para conocer otras curiosidades en este tiempo de música y universo. Gracias y hasta la próxima.